16. Hebreos 11, 8 al 16. Hebreos 11, 8 al 16. Así dice la palabra de Dios, mis queridos hermanos y amigos. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tierra con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les esperaba, porque les ha preparado una ciudad. Oremos al Señor. Padre bueno, te damos gracias, Señor, por esta mañana que nos das. Queremos pedirte, Señor, que tú bendigas la predicación de tu palabra en este tiempo, que me ayude, Señor, a llegar al corazón de tu iglesia, alentar a tu pueblo, Señor, aquí reunido. Gracias por el privilegio que me das, Señor. Señor, un privilegio en verdad de poder traer una palabra, tu palabra, Señor, a este tu pueblo aquí reunido. Gracias, Señor, porque tú amas a tus ovejas, Señor, y quieres darle alimento, Señor. Gracias porque me dejas participar un poquito, Señor, con un granito de arena en la edificación de esta iglesia en este domingo. Señor, sé con nosotros, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Podemos tomar nuestros asientos. La última vez que pude predicar en Guadalajara, la semana pasada, de hecho, creo que todos experimentaron, y yo mismo, al estudiar el texto, experimentaron lo siguiente. Este es un texto en el cual me quiero enfocar hoy. Es un texto que parece sencillo, fácil de entender, no hay mucha complicación, pero la verdad es que no es tan fácil. ¿A qué me refiero? Hoy no vamos a enfocarnos en todo el pasaje que leímos, eso fue más por causa de darles un contexto. Hoy nos vamos a enfocar solo en estas palabras. Dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo, del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y este ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Creo que ese texto parece sencillo, y quizá hasta el día de hoy todos piensan, es sencillo. Si me toca en el devocional familiar, lo podría aplicar a mi familia fácilmente. Y yo pensaba lo mismo. Y entonces me empecé a preparar para el sermón. Tomé mis notas, estuve leyendo el pasaje, pero mientras leía el pasaje, salió un problema. Y lo intenté resolver y dije, bueno, ahorita vuelvo al pasaje. Y mientras continué, salió otro problema. Y dije, ok,
quizás si avanzo un poquito más en el sermón se resuelve. ¿Y qué creen que encontré? Otro problema, y así hasta que hubo 4 problemas. Llegó un momento en que dije, no voy a predicar esto, no tenía el suficiente tiempo en ese momento para tomar más horas, para preparar. Dije, voy a predicar otro sermón que traigo en mi corazón, que lo tengo prácticamente bosquejado ya y que me llama mucho la atención predicar a mi iglesia. Pero algo interesante me empezó a ocurrir. Bueno, y déjenme comentarles qué es lo que empezó a ocurrir con una ilustración. Eh, en la antigüedad, porque ya no pasa así en las casas de las señoritas o de las mujeres más recientes. Siento que de las mujeres de 25 para abajo ya no suele ser común. Quizá me atrevo hasta a decir que desde los 30 para abajo ya no es común. Pero antes ocurría esto en cualquier casa. Mamá de repente decía al hijo o a la hija, oye, ve por mi costurero y tráeme el hilo negro de allí. Y entonces, todos saben que es un costurero, ¿no es cierto? Bueno, y entonces iba el hijo, ¿y qué encontraba en el costurero? Hilo negro, y uno esperaba ver el rollito ese, no sé cómo se llama, pero ese rollito de hilo, pero que la mamá ahorradora no iba a comprar otro, sino hasta terminar de usar una bola que ahí tenía de muchos colores. Y entonces descubrías cuál era el hilo negro. Y cuando lo veías decías, oh no. Pero, hermanos, déjenme decirles que una de mis locuras, una de mis loqueras quizá, es que esas cosas me entretienen en demasía. Me divierte sacar esas cosas, el hilo enredado de esas bolas de hilo. Bueno, hermanos, algo así me pasó con el texto, lo cual empecé a disfrutar y espero que hoy ustedes disfruten también conmigo, porque de repente desenredé una parte del hilo, de repente desenredé otra parte del hilo, de repente desenredé otra parte del hilo y dije, qué maravilla de texto. Así que hoy quiero invitarles a que desenreden conmigo este texto y que lo desenreden a través de 4 problemas. Hoy los puntos, si toman anotaciones ustedes, hoy los puntos son muy sencillos. Problema 1, problema 2, problema 3 y problema 4. Déjenme comenzar con el primer problema. Y si quieren nombrar el primer problema, nómbrenlo así: problema de traducción. Problema de traducción. La forma en la que nuestro texto está traducido en la Reina Valera sugiere sin equivocación que la fe de la que se está hablando aquí es la fe de ¿quién? Leo. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de edad. ¿De la fe de quién? ¿De la fe de quién se está hablando según el pasaje? La fe de Sara. La cosa es que el griego aquí es algo complejo. En el griego, la fe puede estarse refiriendo a la fe de Abraham o a la fe de Sara. Yo me inclino a que a la fe que se está refiriendo nuestro pasaje es a la fe de Abraham. ¿Por qué? ¿Por qué? Déjenme darles
Tres razones. En primer lugar, el contexto. Por eso les hice leer desde arriba, desde el 8. ¿De quién está hablando en el versículo 8? Por la fe, Abraham. Ahora, si uno sigue, el texto sigue hablando de Abraham y en el versículo 17 que dice, por la fe, Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac. Hermanos, a la luz del contexto parece que el autor está hablándonos de la fe de Abraham. Ahora, alguien podría objetar muy apropiadamente y decir, hermano, ¿y qué si es un simple paréntesis? Y es legítima esa objeción, es legítima, porque podría ser que el autor está hablando de la fe de Abraham, pone un paréntesis para hablar de la fe de Sara y después continúa. Y esa objeción es válida, pero déjenme dar una segunda razón para fortalecer mi argumento. Vean que en el versículo 11 y 12, la debilidad en el versículo 12, la debilidad que se enfatiza de quién es, vean, lean conmigo, dice, por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud. Parece que el autor quiere que entiendan que hay uno que estaba muy débil, muy incapaz, muy inútil para realizar esa acción de dar, de engendrar. ¿Y quién dice el versículo 12? ¿Quién está enfatizando? Está diciendo, no Sara estaba ya casi como muerta, sino Abraham. Abraham estaba ya casi como muerto. Eso me hace pensar, mis hermanos, que cuando el autor está diciendo que recibió fuerza para concebir por la fe, fue aquel que estaba ya casi como muerto. Ahora, una tercera razón. Los verbos. Y verbos que se utilizan. En nuestra Biblia, dice en el versículo 11, y aquí lo voy a hacer con el mayor cuidado posible, pero con el mayor pudor posible, pero vean esto. Versículo 11. Por la fe también, yo creo que el texto debería leerse así. Por la fe, Sara misma dio a luz fuera de tiempo, porque él, Abraham, en paréntesis, recibió poder para depositar la semilla. ¿Por qué creo que esta es la correcta interpretación, traducción? Vean esto. Versículo 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. La pregunta es, ¿quién recibe fuerza? Nuestro texto parece sugerir que es Sara. Pero ya les dije por qué pienso que el que recibió fuerza para concebir fue Abraham. Versículo 12. Ahora, una segunda razón. El verbo concebir realmente son dos palabras en griego. Y la palabra en griego literalmente quiere decir depositar la semilla. Depositar la semilla. O sea, leyéndolo literalmente, el texto puede ser leído así. Por la fe, también, la misma Sara dio a luz fuera de tiempo, porque recibió fuerza para depositar la semilla, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por esas razones, creo, mis hermanos, que la fe que a la que se está refiriendo aquí es nuevamente a la de Abraham. Y esto no es porque, esta interpretación no es porque seamos
misóginos y estemos en contra de las mujeres. Después se hablará de grandes mujeres más adelante. Las mujeres en la Biblia tienen un lugar especial. Las mujeres han hecho grandes cosas para el reino de Dios. Y podríamos mencionar a esa Ruth, a esa Esther, a esa María, que sería bendita por los siglos. Simplemente la razón por la que creo que ese es el significado es por el contexto y por el texto mismo, que aquel que estando ya casi muerto recibió fuerza para depositar la semilla, se está hablando que lo hizo por causa de la fe. Ahora, si no están de acuerdo conmigo con esa interpretación, hablamos en la comida, ¿sí? Y estoy contento de platicar, y no es que mi interpretación sea infalible e inerrante. Puedo estar mal en esa interpretación. Creo que es la correcta, pero puedo estar mal. Ok, ahora déjenme dar una aplicación a la luz de eso. Hermanos, varones, ¿cuán importante es la fe de un hombre para el hogar? Hermanos, algunos han dicho que el texto se refiere a la fe de Abraham porque Sara se equivocó, porque Sara fue incrédula. Entonces no puede estar exaltando aquí la fe de Sara si Sara fue incrédula. Esa respuesta no nos favorece. Abraham fue muy incrédulo también. No obstante, lo que yo veo en Abraham, hermanos, es un hombre débil, es un hombre que falló, pero por más que falló, se mantuvo en fe, y eso afectó para bien a su familia. Hermanos, la fe de Abraham, porque Abraham creyó que Dios podía cumplir ese milagro. Sara y su familia se hicieron partícipes de grandes obras de Dios. Sara siendo una mujer de 90 años para este tiempo, y Abraham un hombre de 100 años, porque Abraham creyó, experimentaron grandes cosas en su familia, grandes bendiciones, bendiciones espirituales. Déjenme hablar a los varones casados de esta congregación. ¿Es tu fe beneficiosa para tu hogar? Tu fe como varón produce que el jardín que es tu casa florezca más y más. ¿O es tu falta de vida espiritual, tu falta de la imagen de Cristo, tu falta de tratar con tus pecados, en lugar de ser un fertilizante, es un gusano, es una plaga que daña el jardín, y en lugar de que crezca, va yendo para abajo? ¿Cuánto aprendemos aquí de la fe de Abraham, de cómo su fe benefició su hogar? ¿Sus pecados lastimaron su casa? Sí, mucho. ¿Los pecados de David? Sí. ¿Pero qué creen? Su fe, su fe benefició su hogar. Mi hermano, ¿está tu familia prosperando por causa de tu fe? ¿O está yendo abajo por tu incredulidad, por tu corazón que no estás trabajando, por los pecados que estás permitiendo, porque no estás atendiendo bien las cosas en tu corazón? ¿Está floreciendo tu hogar? Hermanas solteras, hermanas casadas, en primer lugar, ¿hay algo que pueden hacer por sus esposos? Orar para que sean esos hombres
Vamos a empezar. Abran sus Biblias en Hebreos 11. Mi hermana, hay algo que puedes hacer por tu esposo y es orar por él, animarlo a las cosas espirituales. No ser esa mujer de cuchillito de palo, sino ser una mujer piadosa que ora por su esposo. Señoritas, oren para que se puedan casar con un hombre que sea espiritual. Miren, no importa que esté medio feíto, no importa que esté medio gordito. Así me aceptó a mí mi esposa y bueno, no le fue tan bien, ¿verdad? Pero asegúrense de algo, que sea un hombre de fe. No importa que su economía quizá no sea la mejor, pero asegúrense de algo, que sean un hombre de fe. No un hombre perfecto. Ese hombre se va a equivocar. Ese hombre va a fallar. Pero si es un hijo de Dios, se va a levantar y va a influir a su familia para bien. Oh, qué exhortación tenemos a la luz de este pasaje. Por la fe de Abraham, Sara se hizo portadora de un gran milagro de Dios. Que tu familia, hermano, sea portadora de grandes milagros de Dios, de avanzar el reino de Dios en tu hogar, de criar hijos para el avance del reino, de ser partícipes de la formación de una iglesia para su gloria. Vayamos al segundo problema. Un problema de historicidad, si lo quieren llamar así. ¿Por qué un problema de historicidad? Aquí voy a ocupar su conocimiento del libro de Génesis. Y si gustan, pueden acompañarme al capítulo 12 del libro de Génesis. En el libro de Génesis, Dios le ordena algo a Abraham. Bueno, aquí todavía a Abraham. Y le dice, versículo 1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti, vean esto, una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición, etcétera. Aquí está la promesa. Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela que yo te voy a bendecir y te voy a hacer una nación numerosa. En el capítulo 13, Abraham experimenta una prueba. Porque está Lot con Abraham, las cosas no están yendo muy bien y entonces Lot elige la mejor parte y tiene que venir el Señor a decirle, no temas Abraham, porque yo te voy a proteger, yo voy a estar contigo. Vean el versículo 14 del capítulo 13. Capítulo 13, versículo 14. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira adelante el lugar donde estás, hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Ahí está, descendencia. ¿Y cuán grande sería su descendencia? Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Grandes promesas. ¿Pero qué tenemos? Bueno, el libro de los Hebreos nos dice que por la fe Abraham, por la fe, esa fe que no dudó, esa fe que se mantuvo en pie, Abraham heredó, engendró un hijo. Pero las cosas no son tan así. Vean Génesis 15. Génesis 15, versículo 2. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así, que ando sin hijo?
y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí, ¿qué será mi heredero? ¿Un esclavo nacido en mi casa? ¿Y qué viene? Viene el Señor en el versículo 4 y dice, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Abraham está dudando. Ya han pasado algunos años. Abraham recibe la promesa alrededor de sus 75 años. Aquí han pasado cerca de 10 años y la promesa no ha ocurrido. Y entonces Abraham naturalmente empieza a decir, oye, me has dicho que me vas a dar una gran nación y ni siquiera tengo hijo. ¿Me estás diciendo que me vas a hacer una gran nación a través de mi esclavo? No, Abraham, de Sara, de ti saldrá el heredero. Bueno, ¿qué ocurre en el capítulo 16? Bueno, viene Sara con buenas ideas y dice, oye, quizá tenemos que ayudarle al Señor. Quizá Él sí te dijo que íbamos a tener hijos, pero hagamos las prácticas que los paganos hacen entre nosotros, de que la esclava tiene un hijo y es como si fuera mío. Y entonces dice Génesis 16, versículo 1, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. ¿Y cuál es la noticia? En el versículo 17 viene a decirle que no, Abraham, no va a ser a través de este hijo que has tenido con Agar. Vean capítulo 17, versículo 17. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Leamos desde un poco más arriba, versículo 15. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer, no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré y también te daré de ella un hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ellas. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón, ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir. Y dijo a Abraham a Dios, Señor, ya en serio, ojalá que Ismael pueda caminar delante de ti. Vean, dice, y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como el pacto perpetuo para tu descendencia después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído, y aquí que le bendeciré y haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz a la luz por este tiempo, el año que viene. Y acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. Hermanos, esto lo he llamado un problema de historicidad. El autor de Hebreos nos muestra a Abraham como ¿cómo llamamos al libro capítulo de Hebreos 11? Los héroes de la fe. Pero, ¿qué tenemos aquí? ¿Un héroe o un hombre con muchas fallas? ¿Un hombre con muchos pecados? Pero que, hermanos, por más torpe y débil que era, por más torpe y débil que era, no se apartó de su Señor. ¿Qué nos enseña esto? Déjenme darles una aplicación a la luz de este problema. Hermanos, Dios no desconoce las fallas de sus siervos. Dios no desconoce los pecados de sus siervos. Pero hermanos, nuevas son cada mañana
y grande es su fidelidad. Déjenme hacer dos aplicaciones. En el cielo, hermanos, en el cielo no caminarás con vergüenza. Yo estoy convencido que en el cielo nos vamos a acordar de nuestros pecados. Sí. Yo creo que vamos a acordarnos por causa de gozo. Porque vamos a acordarnos de cuánto ofendimos al Señor y vamos a abrir los ojos y decir, y aquí estoy yo. Pero lo que no creo es que esos pecados nos van a traer vergüenza. Abraham no va a caminar no camina ahora en el cielo. Todavía no tiene un cuerpo resucitado, pero déjenme usar esto por causa de la ilustración. Abraham no camina ahora en el cielo con la cabeza cabizbaja todo el tiempo diciendo, yo fallé al Señor, yo fallé al Señor, yo fallé al Señor. Y de repente se acerca ahí algún otro, ¿no? ¿Eres tú, Abraham? ¿Me das tu autógrafo, por favor? Y Abraham dice, no, no sabes, no has leído. Yo he fallado tanto. Hermanos, hermanos, cometimos muchos pecados antes de llegar a Cristo. Pero déjenme les digo algo. Hemos cometido también muchos aún estando en Cristo. Pero déjenme decirles que en el cielo no habrá memoria de vergüenza de esos pecados. Cobren aliento, pero no solo cobren aliento para el futuro, cobren aliento para ahora mismo. Porque recuerden a quién está escribiendo el apóstol. En esta carta está escribiendo a cristianos que estaban empezando a sufrir la persecución y por lo tanto se apartaron del cristianismo porque dijeron, esto nos está costando mucho, ya no quiero seguir a Jesús, me ha costado la muerte de mi padre, me ha costado el despojo de mis bienes, me ha costado la persecución, me ha costado mi bienestar económico, ahora me tengo que estar escondiendo, han cerrado mi negocio, ya prefiero no seguir el cristianismo. Voy a regresar a esa religión judía que no me causaba problemas. ¿Y qué es lo que está diciendo aquí? Si tú has fallado como Abraham, mira esto. Levántate porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Sí, Él conoce tus fallas, Él conoce tus errores, pero así como conoce los errores de Abraham y no obstante se goza de hablar de la fe de Abraham, así también tú hoy puedes regresar si una vez caíste, porque nuevas son cada mañana y grande es su fidelidad. Me pregunto si alguien está así entre nosotros. Si un cristiano que no quiere seguir está pensando en abandonar simplemente porque ha fallado ya tanto, pues las buenas noticias es que sus misericordias son grandes y constantes. Tus pecados han sido perdonados. Ya sacude esas rodillas y regresa al camino del Señor, porque nuevas son cada mañana. Pero pasemos al tercer problema. Y es un problema de interpretación. Déjenme preguntarles. Según nuestro texto, versículo 11 y 12, ¿cómo se demostró la fe de Abraham? ¿Saben? Nos cuesta responder a esta pregunta. Creo que hay dos razones por las que nos cuesta contestar a esta pregunta. Por pudor y en segundo lugar, nos cuesta responder a esta pregunta porque se nos hace muy terrenal. Es más, hasta medio carnal. A ver, hagamos un recuento. Según el autor de Hebreos, la fe de Abraham se mostró cuando salió de su tierra y de su parentela. Oh, hermanos, qué acción de fe. Nosotros no tenemos idea de lo que esto significa. Miren, antes de casarme, mi papá en su trabajo nos teníamos que mover cada año de ciudad. Y viví en 8 ciudades, era experimentar siempre llegar a una nueva escuela, un nuevo salón, y era algo difícil. Pero ¿saben?
dejar a tu tierra y tu parentela en este tiempo era otra cosa. No llegaban a un departamento o a un Airbnb o algo así. Era salir y desconectarte de las personas que podían ayudarte y caminar, digámoslo así, a tu suerte. Eso fue una gran acción. ¿Qué otra gran acción demuestra el autor de Hebreos de Abraham? Que estoy próximo a predicar esto, Dios mediante, el domingo entrante en Guadalajara. Dios le pidió a Isaac y Abraham dijo, aquí está, Señor. Oh, cuando queremos hablar de Abraham, decimos, ese es el gran padre de la fe, el que dejó su tierra y su parentela y caminó hacia un lugar que desconocía porque miraba una ciudad celestial. Y aquel nuestro padre Abraham es que el que iba a dar a su hijo. Bueno, todo eso muy bien. Pero según lo que hemos leído, ¿cómo manifestó Abraham su fe? Por eso lo llamo un problema de interpretación. ¿Saben cómo es que manifestó Abraham su fe? Contesten en su mente por unos minutos, a ver si concuerda con mi respuesta. Déjenme leer el texto para ustedes y respondan la pregunta en su mente. Voy a leer el texto como creo que debe ser traducido. Por la fe también la misma Sara dio a luz fuera de tiempo porque él recibió fuerza para concebir, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable de esta que está, perdón, a la orilla del mar. ¿Cómo se manifestó la gran fe de Abraham? El autor pudo haber escogido otros ejemplos, pero escogió este. Aquí va la respuesta, hermanos. La gran fe de Abraham se manifestó en que, siendo un hombre de 100 años, donde su fuerza y su vigor varonil, su virilidad estaba, como dice el autor, como muerto, se llegó a su mujer de 90 años, la cual había ya dejado de tener la costumbre de las mujeres, así como perder el deleite y el gozo que se encuentra en ello en la juventud. Y la fe de Abraham se manifestó que aún el hombre siendo de 100 años, Sara habiendo perdido el uso, la costumbre de las mujeres y seguramente ambos el deleite de la unión, no obstante, a los 100 años, al haberle prometido Dios que en un año la visitaría, Abraham se llegó a su mujer. Y esta respuesta nos incomoda. Y nos incomoda por dos razones. Una por el tema y otra porque se nos hace una fe carnal. Ahora, sobre el pudor, qué bueno que tengamos pudor, pero no seamos más pudorosos que Dios, hermanos. ¿Han leído Cantar de los Cantares? No exageremos en el pudor en un aspecto que lo hagamos un tabú y no se pueda tocar estos temas. Temo el púlpito y no diré más de lo que ya he dicho por reverencia al púlpito, pero creo que eso es lo que dice el texto. Que la fe de Abraham se manifestó al obedecer a Dios, al llegarse a su mujer, aún a los 100 años, y ella a los 90, ella habiendo tenido, dejando la costumbre de las mujeres, y ambos habiendo perdido el deleite de esa unión. Pero hay una segunda razón por la que creo que se nos hace difícil aceptar esa respuesta. Porque se nos hace una fe que, ¿en verdad eso es una gran muestra de fe? Oh, hermanos, cuán contaminados estamos
de esas ideas pietistas místicas de lo que es una gran fe. A veces pensamos que esos hombres de gran fe solo son los mártires, solo son los pastores de esas megas iglesias, o son esos hombres o esas mujeres que caminan casi como si no tocaran el piso y caminan con tanta espiritualidad, con unos ojos casi a la mitad, porque uno piensa que tienen un ojo viéndome y el otro meditando en cosas espirituales, y hablan así porque son tan espirituales. Hermanos, gloria a Dios por los hombres que han manifestado su fe poniendo su cuerpo para ser quemado. Gloria a Dios por aquellos que creían que Dios lo levantaría de los muertos cuando fueron a la estaca. Gloria a Dios por aquellos misioneros que dejan padre y madre, casa y familia para ir a un lugar donde no saben si regresará. Sí, eso es muestra de fe. Pero mis hermanos, este texto también nos muestra que la gran fe de Abraham no solo se manifestó con grandes actos de fe, sino incluso con acciones que consideraríamos pequeñas o terrenales. Se necesitó la misma fe de Abraham para salir de su tierra y de su parentela y para ofrecer a su hijo Isaac, que para unirse a su mujer a sus 100 años de edad. Y eso honró tanto a Dios como las otras dos cosas. Mis hermanos, lo que quiero decir es: tu fe no solo se manifestará cuando Dios te ponga en grandes pruebas, que pases por la enfermedad y no abandones al Señor, que pases por una tribulación o una muerte de un ser querido y te mantengas firme. Tu fe también se va a manifestar con el día a día cuando decides obedecer a Dios en cosas que incluso puede ser que nadie sepa que hagas. Hermano, muéstrame por tu fe por tus obras. Dime cómo tratas a tu mujer. Dime cómo tratas a tus hijos. Dime cuán frecuentemente les hablas la palabra de Dios. Podríamos jactarnos. No, hermano, yo subo montañas para predicar el evangelio. Gloria a Dios, eso puede ser manifestación de la fe. Pero dime cómo tratas a la hija de Dios que te puso en tus manos. Porque eso es fe. Sabes que cuando estás molesto y quieres quizás sacar ese impulso y decir: ya, mujer, cállate. Pero dices: no, el Señor me ve, Él está aquí, Él me la dio. Sí, la mujer está siendo quizá en este momento rebelde, pero voy a ser un sacerdote y voy a decir: mi amor, ahorita no podemos hablar, no me estás entendiendo ni yo. Y te retienes. Eso es un acto de fe. Hermana, yo he conocido mujeres que han sido grandes mujeres involucradas en el ministerio de evangelismo y yendo aquí, yendo a pueblitos y yendo a lugares. Y llegaba a su casa y su esposo medio malentendido y los dos siempre peleados, y era el tiempo de la comida, y yo llegué a presenciar cuando ella agarraba la comida y simplemente le decía: toma. No, cuando la fe también se manifiesta no solo yendo a evangelizar ese lugar, sino una mujer piadosa, santa, que se sabe sujetar. Por eso dice el Señor que si vuestra fe no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Si vuestra fe solo se trata de cuestiones externas y no de una vida privada, de una vida íntima, de agradar al Señor, entonces vuestra fe es farisaica. Porque recuerden, cualquiera que guarde uno de estos mandamientos muy pequeños será llamado grande en el reino de los cielos. Mas cualquiera que ignore estos mandamientos muy pequeños será llamado.
Esa mujer que por causa de los hijos o por causa de la vejez ya no puede salir a predicar, pero está guardando la ley, y cuando viene el nieto le predica el evangelio y está predicando a quien viene a dejar el agua o al de la carnicería, o está doblando sus rodillas constantemente para pedir por el bien de la iglesia. Esa es la fe, esa fe que demostró Abraham, una fe que nos parece terrenal, pero que demuestra la verdadera fe. Ese hombre que se guarda de decir mentiras en su trabajo por honrar al Señor. Ese hombre o mujer que hacen oración secreta porque saben que el Señor está ahí. Ese hombre y esa hermana que cuidan y se involucran en su iglesia local porque creen que a pesar de que esta es imperfecta, Cristo reina en medio de este pueblo. Y en ocasiones, a pesar de las diferencias y a pesar de las controversias que puede haber, uno decide caminar en unidad. Eso es fe, al entender que Cristo es el Rey y Señor de esta iglesia. Y aunque los hombres se equivoquen, el Señor será fiel en restablecer una y otra vez el redil. Déjenme aplicar esto. Es fe llegar temprano al local de la iglesia. Parece muy terrenal, ¿no es cierto? Hermano, ¿me estás diciendo que mi espiritualidad se manifiesta por si llego temprano o no a la iglesia? Hermano, dime a quién contemplas el domingo en la mañana. A Dios. Dime tú. ¿Es fe llegar temprano? Hermanos, es fe. Jóvenes varones, cerrar el computador para no sucumbir a imágenes inapropiadas. Señoritas, es fe preferirse mantener en soltería, aunque a veces eso duele y sea pesado, en lugar de ceder a casarse con un hombre incrédulo, con tal de tener un hombre en su vida. Eso es fe. Que el Señor les ayude a mostrar la fe en la vida diaria. Pero vayamos al último problema. Un problema de aplicación. Este es uno de esos textos que creo que un pastor, así dicho, pastor de la prosperidad, podría malinterpretar muy bien. Porque vean el argumento conmigo. A ver, ¿Abraham quería hijos? ¿Sí o no? Sí. Abraham creyó. ¿Y qué recibió? Hijos. ¿Qué quieres? Estoy imitando a un pastor de la prosperidad, ¿ok? ¿Qué quieres tú? ¿Quieres un esposo? ¿Quieres una casa? ¿Quieres salud? ¿Qué es lo que quieres? Créelo. Y como Abraham, lo obtendrás. ¿Y qué pasa después? Un cristiano frustrado porque cree que Dios es infiel. O un cristiano turbado pensando que él no es hijo de Dios como Abraham lo fue. Un cristiano angustiado porque no está recibiendo lo que está pidiendo. Hermanos, tengamos cuidado. Abraham quería un hijo, pero Dios le prometió a Abraham un hijo. Y el autor de Hebreos está animando a esta iglesia perseguida a aferrarse no a los deseos de su corazón, sino a aferrarse a las promesas de Dios, porque Dios será fiel a sus promesas. ¿A qué promesa se debía aferrar esta iglesia? ¿A qué promesas?
Se debía aferrar a promesas como que en el periodo de prueba ellos serían fortalecidos. Si iba a venir quizá la persecución y alguien dice, yo no voy a aguantar la persecución y voy a temer, el Señor dice, yo te voy a fortalecer hasta el último. Cree esta promesa. O cree la promesa que si hoy dejas tus bienes, en la vida venidera recibirás mayores. O cree la promesa que si tu cuerpo es lastimado y mueres, tu alma será recibida por Dios. Y cree la promesa que tu cuerpo será resucitado. Y cree la promesa que si hoy te sacrificas por el reino de Dios, que si hoy vives para Él, que si hoy te esfuerzas por ser un miembro fiel de esta iglesia, no abandonas la fe, participas en tu iglesia, ofrendas a tu iglesia, educas a tus hijos según las promesas de Dios, según la verdad, que habrá recompensa para ti, habrá coronas que puedas dar, que en esta tierra al final las riquezas se van a perder, pero que allá habrá riquezas por la eternidad. Que creamos eso es lo que nos está diciendo. Yo no puedo prometerte que el Señor te va a dar un esposo. Por más que lo creas, yo no te lo puedo prometer. O que te dará uno mejorcito. O que te dará una mejor esposa. O que te dará un mejor carro. Yo no sé. Lo que sí sé es que si decides mantenerte firme en la fe y en el evangelio, Él te va a guardar hasta el fin y te recibirá en los cielos diciendo, venid, benditos de mi Padre, recibid el reino que ha sido preparado para ustedes antes de la fundación del mundo. Ese es un problema de aplicación, que si no tenemos cuidado, después estamos frustrados de por qué no tenemos las cosas que pedimos si Abraham las tuvo. Recuerden, hermanos, hubo una gran promesa. ¿Cuál es la enseñanza aquí? Busca cuáles son las promesas que Dios ha dicho que Él va a cumplir y aférrate a ellas, porque a ellas Él no será infiel. Pero hermanos, déjenme concluir diciendo esto. Miren a Abraham y aprendan de su fe. Pero ¿saben? Miren a Abraham y aprendan de su fe, que por su fe engendró, que por su fe dio fruto. Quiera Dios que por tu fe des fruto. Des fruto sobrenatural en tu iglesia, en tu comunidad, en tu trabajo, en donde quiera que te muevas. Pero imita una mejor fe. La fe de Jesús. Pues por su fe Él engendró hijos, pero no hijos terrenales, sino nosotros. Oh, hermanos, el Padre le prometió al Hijo que tras su sacrificio, Él le daría una gran herencia, naciones completas. Y Jesús, dice Hebreos 12, que por el gozo puesto delante de Él, por las promesas puestas delante de Él, fue fortalecido, y podríamos decir, estando ya casi como muerto. ¿No es cierto en Getsemaní, cuando realmente sudaba gotas de sangre, 3 veces yendo a orar, pero por su fe, porque creía que Dios lo iba a fortalecer, porque creía que Él iba a cumplir su promesa de darle hijos, de darle una gran herencia? Por su fe, estando ya casi como muerto, recibió fuerza por la gracia del Espíritu Santo a través de un ángel que lo fortaleció para llevar esa cruz, y fue caminando hacia ese madero y muriendo allí. Al tercer día resucitó para tener una gran herencia, una gran nación. Y he aquí sus hijos, su iglesia, que ahora le adoran y quieren imitar su fe para seguir dando frutos. Oh, que quiera el Señor que esta sea una iglesia llena de cristianos con una fe fortalecida para derrumbar el reino de las tinieblas, con padres que crean que es de utilidad y bendición hablar la palabra, ser amorosos con la esposa, disciplinar a los hijos cuando es necesario, sujetarse al esposo cuando es incluso difícil, ser miembros fieles cuando a veces cuesta, ofrendar aunque parezca a veces algo tan material, pero sabiendo que avanza el reino del Señor.
ser fieles en asistir al día del Señor y escuchar la predicación, recibir la Santa Cena con fe, sabiendo que es un medio real de gracia y que por esa fe tu vida fructifique. Porque hermanos, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Porque será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Que así sea esta iglesia, como ese árbol junto a corrientes de agua, nutriéndose de los medios de gracia para fortalecer su fe, para dar su fruto a tiempo y fuera de tiempo. Que el Señor bendiga a su pueblo y que alabe a Cristo, nuestro ejemplo perfecto de la fe que engendra. Oremos. Padre, sé con tu pueblo. Ayuda a tu iglesia, Señor. Y permítenos, Padre, tomarnos de tus promesas. Usa la predicación y usa los medios de gracia para que tu iglesia se fortalezca en tus benditas promesas. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.